El Evangelio de Lucas, capítulo 9, del 1 al 6. Y vamos a ponernos en pie, por favor, cuando lo encuentren. Y vamos a leerlo, si podemos todos juntos, en la versión Reina Valera del 60. Y el pasaje tiene por título Misión de los 12 apóstoles. Y dice aquí: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Amén. Tomen asiento, hermanos. Hay algunas palabritas que no se entienden mucho, ¿verdad? Porque este español de la versión del 60 es un poquito especial. Pero bordón quiere decir un báculo, ¿verdad? Un cayado, que era lo que generalmente la gente usaba para poder caminar y para poder ir largas distancias. Y entonces el Señor Jesús está mandando a sus 12 discípulos y Él dice que les da 2 cosas: les da poder y les da autoridad, ¿verdad? Es algo que Él delega en sus discípulos para que los discípulos puedan cumplir un mandato que Dios les da. Y esto lo hace el Señor en todo mandato que Él da, ¿verdad? Él nos da poder y nos da autoridad. Cuando hacemos lo que Dios nos pide hacer, Él nunca nos deja solos, Él nunca nos abandona. Él siempre está con nosotros, como lo prometió, para darnos esas 2 cosas: poder y autoridad. Poder, dice aquí, en este caso específico, ¿verdad?, para sanar enfermedades. Y la autoridad sobre todos los demonios, dice, ¿verdad? Ustedes saben que la gente no cristiana, el enemigo está oprimiéndolos a ellos, cerrando sus oídos, cerrando sus ojos, cegando su entendimiento para que ellos no puedan entender el mensaje del evangelio. Y cuando nosotros vamos a hacer una misión de extender el reino de Dios y de hablarle a la gente de Dios, ¿verdad?, una de las primeras cosas que tiene que suceder es hacer, por medio del poder del Espíritu Santo, del poder de la oración, que todos esos demonios que impiden que esa persona pueda acercarse a Dios, lo dejen libre, para que pueda escuchar, para que sus oídos sean abiertos, para que sus ojos puedan ver. Recuerden ustedes nuestro caso, ¿verdad?, para los que no fuimos cristianos desde pequeñitos. Pero ¿por cuánto tiempo nosotros estuvimos con nuestros ojos cerrados, con nuestros oídos cerrados? ¿Cuántas veces alguien te habló de Dios? ¿Cuántas veces alguien te dijo vamos a la iglesia y tú nunca quisiste ir, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó después? Llegó un momento de tu vida que el Señor abrió tus ojos, abrió tu corazón, abrió tus oídos para que escuches y para que recibas el mensaje. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros: darnos poder, darnos autoridad sobre todos los demonios, para que nosotros en esta batalla, porque esto de extender el reino de Dios es una batalla, ¿verdad? Mientras tú estás aquí sentado, bueno, hay una batalla que se está librando aquí. Y si tú no lo sabías, hay espíritus que se pueden estar moviendo aquí en este lugar. Espíritus para tenerte enojado, espíritu para que estés durmiéndote, espíritus para que estés pensando en otras cosas en lugar de estar escuchando, ¿verdad? Porque a veces uno está viendo a la persona pero no lo está escuchando. Y yo veo que ustedes me ven,
pero no estoy seguro que todos ustedes me escuchan, ¿verdad? Y todos esos son espíritus que se mueven y que tratan de desviarnos, que tratan de cerrar nuestros ojos, de cerrar nuestros oídos, para que la palabra de Dios no llegue a nuestras vidas. Y el Señor nos da poder sobre todos esos espíritus, nos da autoridad sobre todos esos espíritus. No la autoridad que nosotros podemos tener, la autoridad de Dios actuando a través de nosotros. No soy yo. Y nunca te vayas a confundir que tú puedes decirle al espíritu, te mando que salga afuera y punto. Porque no eres tú, es el Señor Jesús. Y siempre es en el nombre de Jesús y con la autoridad del Señor Jesús, ¿verdad? Estamos planeando una misión y estas palabras se hacen realidad en nuestras vidas. Miren, hermanos, todo lo que viene de ahora en adelante para que nosotros podamos lograr llegar a ese día de la misión, para que podamos hacer el festival, va a tener un gran ataque. Y de eso tenemos que estar seguros y de eso tenemos que estar preparados. Porque si no estamos haciendo nada, no hay problema. El enemigo está ahí vigilante, como para decirte, quédate quietito, no te muevas, ahí tranquilo, ¿verdad? Pero cuando tú comienzas a hacer algo, cuando la iglesia comienza a hacer algo, ¿verdad? Y especialmente este llamado del Señor de expandir el reino de Dios, de predicar el evangelio, de hacer discípulos, ahí sí el enemigo se pone las pilas, ¿verdad? Y entonces empieza a trabajar, empieza a causar desánimo, empieza a causar problemas, empieza a causar división entre nosotros. Siempre lo hemos visto cuando estamos yendo a una misión. Y entonces el Señor dice que nosotros tenemos autoridad sobre todos esos espíritus que quieren hacernos daño y que quieren causar división cuando queremos cumplir un mandato del Señor, que es este mandato que queremos cumplir, de ir a todas las naciones y predicar el evangelio. Y cuando tú te sientas desanimado, cuando te sientas confundido, cuando te sientas que no tienes ganas de hacer nada por esta misión, quiero que recuerdes estas palabras. No eres tú. Es el enemigo que está poniendo trabas en tu vida, en tu familia, en tu iglesia, para que tú hagas lo que tienes que hacer. Para evitar que tú hagas lo que tienes que hacer. Y entonces el Señor dice, les doy poder y les doy autoridad para sanar, para ir a toda esta gente y cumplir no solamente con este deber espiritual que tenemos con cada uno de ellos, sino con este deber integral que significa predicar el evangelio. Porque si todavía no lo entendemos, predicar el evangelio no significa solamente hablar y decir. Predicar el evangelio significa también hacer. El Señor Jesucristo sanaba enfermos, les daba de comer, los cuidaba, los protegía y les hablaba la palabra y decía, el reino de Dios ha venido a ustedes, cuando ellos veían todas las sanidades y todo lo que el Señor Jesús hacía. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y tenemos el poder de Dios, tenemos la autoridad de Dios. Y cuando estamos haciendo lo que Él nos pide hacer, tenemos que estar seguros de que el poder de Dios está con nosotros, para poner nuestras manos sobre los enfermos, para desatar las cadenas que están aprisionando a la gente. Esa es nuestra misión. Y entonces luego dice el Señor algo que es bien impactante, ¿verdad? Y Él les dice, no tomen nada para el camino, ni su cayado, ni su bolsa, ni pan, ni dinero, ni lleven 2 túnicas, solamente váyanse con lo que tienen puesto. Ahora, si ustedes se preguntan, ¿por qué es esto? ¿Verdad? Cuando nosotros vamos a una misión, llevamos maletitas con ropa, con medias para cambiarnos y todo eso. El Señor Jesús les dijo a ellos, los estoy enviando a una misión, no lleven absolutamente nada, ¿verdad?
Y yo quería contarles una historia, posiblemente muchos no la conocen, pero cuando yo me convertí, ¿verdad?, a los 20 años, al poquito tiempo de eso, la cruzada estudiantil, que fue donde me convertí, estaban reclutando gente para llevarlos a capacitar a un sitio para prepararse para servir al Señor. Era en México, en Cuernavaca, ¿verdad, hermana? Ustedes deben conocer por allí. Una ciudad lindísima, un clima delicioso. Y nos mandaron allá, ¿verdad? Y yo y otros jóvenes, éramos 6 en total de la cruzada estudiantil en Quito, decidimos aceptar el llamado de irnos a capacitarnos allá. Eran 7 meses de capacitación y tuvimos que dejar los estudios, la universidad. Yo dejé la universidad, estaba en ese tiempo en la universidad. Dejé mis estudios por un año para poder ir los 7 meses allá a México. Brenda, ¿tú conoces Cuernavaca? Sí, no has estado por allí. Y entonces llegamos allá y era un centro de capacitación grande, muy lindo, gente de toda Latinoamérica atendiendo allí, la mayoría jóvenes. Y entonces empezamos la capacitación, una capacitación muy fuerte, muy intensa, realmente algo que Dios quería hacer en la vida de todos esos jóvenes. Nuestras vidas fueron transformadas de una forma increíble y la idea era prepararnos para servir al Señor. Y una de las cosas que hicieron allí en esos 7 meses, uno de los meses, un mes completo, era ir a lo que le llamaban ellos la evangelización limosnera, ¿verdad? ¿Y por qué le decían así? Porque nos leyeron este pasaje y nos dijeron, así como dice aquí, así van a ir ustedes. Sin nada, sin dinero, sin doble ropa, sin cepillo de dientes, sin nada, sin doble media, nada, absolutamente con lo que van puestos, ¿verdad? Nosotros dijimos que esto es una locura, y es una locura, porque imagínense ustedes. Bueno, con decirles que yo lo que hice fue, me escondí el cepillo de dientes en la media, porque nos iban a revisar todo cuando salíamos, que no estemos llevando nada. Yo dije, me lo meto aquí en la media. Me llevé mi cepillo de dientes porque yo decía, ¿cómo cepillarme los dientes? Y ellos decían, y cuando les preguntábamos eso, ellos decían, pues miren cómo vive la gente allá en el campo y háganlo de esa misma forma. Nos mandaron a un lugar, recuerdo que pasamos por un lado de Acapulco y era en una montaña. El carro que nos llevó nos dejó en un lugar en el camino y de allí nos dividieron en grupos de a 3 personas, el líder y 2 más que íbamos con él. Nos dividieron en grupos de 3 y nos mandaron a comunidades remotas, lejanas, ¿verdad? De donde nos dejó el carro, tuvimos que caminar como 3 o 4 horas por la montaña. En ese tiempo México no era tan peligroso. Hoy día yo creo que nadie hace eso por allá en México, ¿verdad? Pero nos tocó caminar por la montaña y llegamos a una comunidad que habrá tenido posiblemente unas 20 familias tal vez en total. Y llegamos allá y lo que teníamos que decir era, miren, nosotros somos estudiantes de un instituto cristiano y venimos aquí a ayudar, y por la ayuda nosotros queremos que nos den dónde dormir y dónde comer y algo de comer. Y entonces llegamos ahí a ese lugar, hablamos con el líder que era como el líder de la comunidad. Y nos dijo, muy bien, bueno, yo tengo aquí un lugar donde ustedes pueden quedarse. Nos hicieron dormir en una bodega de maíz, ¿verdad? Todos los sacos de maíz, nosotros durmiendo encima del maíz. El maíz, como ustedes saben, tiene gorgojos, ¿verdad? Y toda la noche los gorgojos nos caminaban por todas partes. Al día siguiente teníamos que sacarnos. Durante todo el mes nos bañamos posiblemente unas 3 veces, así es que ustedes se imaginan cómo estábamos oliendo de sabroso, ¿verdad? Con las mismas medias y con todo lo demás. La barba nos creció, bueno, en ese tiempo 20 años no crece mucho, pero a los que les crecía, la barba creció y todo, y teníamos que tomar agua de las quebradas o agua que tenían en unos recipientes de barro, ¿verdad?, en las casas. Yo me acuerdo que un día que fui a tomar agua de un recipiente de esos, le di la vuelta sobre el vaso y salió una cucaracha ahí. Y la cosa es que hacía tanto calor en ese lugar, ¿verdad? Creo que nunca he estado en un sitio tan caliente como eso, por allí, por Acapulco, que no había manera de no tomar agua, ¿verdad? Y yo recuerdo que lo que hice fue, Señor,
bendice esta agua. Eso era lo que nos dijeron que tenemos que hacer, bendecir los alimentos, saqué la cucaracha y me la tomé. Pero entonces, esto fue lo que el Señor les dijo a estos hombres que Él estaba mandando, ¿verdad? Y si ustedes son curiosos, en el capítulo 10, nuevamente el Señor manda, pero ya no solamente a 12. El Señor manda ¿a cuántos? A 70. Y les dice lo mismo. Pero aquí dice algo bien importante. La mies, la verdad, es mucha más. Los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Yo los envío como corderos en medio de lobos. Y otra vez les vuelve a repetir la misma frase. No lleven bolsa, no lleven alforja, ni calzado, y no saluden a nadie por el camino, ni en la casa donde entren, y todo lo demás es muy parecido a lo que les dijo a los 12, ¿verdad? Pero recuerdo que fue una tremenda experiencia hacerlo de esa forma. Comíamos lo que ellos nos daban de comer. Comí frijoles y tortilla, hermana, todos los días, desayuno, almuerzo y merienda. Un día del mes nos dieron un pollo que mataron por ahí, o se murió el pollo, yo no sé qué pasó, pero una vez en el mes comimos pollo, recuerdo, pero de resto fueron frijoles con tortillas todos los días, ¿verdad? El estómago, por supuesto, no aguantó. Teníamos que usar hojas de maíz o cualquier cosa que encontrábamos por ahí porque no tenían papel higiénico ni lo conocían. Y todo ese tipo de experiencia, ¿verdad? Yo recuerdo que el agua que había, pues por supuesto no era un agua tratada, y yo me enfermé de amebas, y esa enfermedad me duró por muchos años en Ecuador. Sufrí muchísimo de amebas y no había manera de curarlo, porque creo que en un mes comí demasiadas amebas y muy difícil de matarlas. Pero cuando el Señor nos dice esto, ¿verdad? Yo creo que nosotros ahora no tenemos que tomarlo literalmente como lo hicieron allí. De hecho, fue esa la primera vez y la única vez que lo hicieron, porque llegaron gente enferma, llegó gente que casi se murió, tuvieron que llevarlos al hospital, ¿verdad? Tuvimos que estar en tratamiento, yo tuve que estar en tratamiento de amebas por mucho tiempo, y muchas cosas pasaron en todo ese tiempo, ¿verdad? Así que, pero lo que el Señor quiere decirnos es algo, hermanos, con esto. El Señor es nuestro proveedor. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, ¿verdad? Él le dijo, no lleves nada, lleva a tu hijo, lleva la leña, ¿verdad? No hay cordero, no hay nada más, pero vas a hacer un sacrificio. Y él obedeció, y hasta el último momento él obedeció cuando levantó el cuchillo sobre su hijo y un ángel lo detuvo, ¿verdad? Y después de eso dice, entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado en los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Estoy leyendo en Génesis 22, 13, 14. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio: en el monte del Señor será provisto. Miren ustedes qué precioso, ¿verdad? En el monte del Señor será provisto. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer cuando hacemos lo que Dios nos pide. No estoy hablando solamente de esta misión, estoy hablando de cuando hacemos todo lo que Dios nos pide hacer. El Señor es nuestro proveedor. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? El Señor lo dice de otra manera, este pasaje que a Susi le gusta tanto, ¿verdad? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todo lo demás les vendrá de yapa, como dicen en Ecuador, ¿verdad? Por añadidura. Y entonces el Señor quiere que nosotros entendamos que cuando obedecemos a Dios, Él es el que nos provee. Si tú quieres hacer lo contrario, tienes que buscar tu propia provisión.
Si tú no estás obedeciendo a Dios en lo que Dios te pide hacer, tú tienes que arreglártelas por tu cuenta. Tienes que trabajar 18, 20, 24 horas al día para poder pagar las deudas. Tienes que hacer muchas cosas, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor usa una frase que es muy impactante, ¿verdad? Todo ese dinero cae en saco roto, dice el Señor, porque no estás siendo obediente al Señor. Pero cuando tú eres obediente al Señor, ¿verdad? Todo, dice el Señor, todo te lo va a proveer, porque Él es tu proveedor, Él es nuestro proveedor. Y yo quería contarles, hermanos, cuando fuimos hace 4 años a la misión dominicana, ¿verdad? La iglesia estaba pasando por una crisis tremenda. Mucha gente se había ido. La iglesia quedó casi vacía. De ser una iglesia que ya estábamos pensando en tumbar paredes o en hacer 2 servicios o buscar otro local o muchas cosas, ¿verdad? Que estábamos pensando en ese momento. De pronto, de un día al otro, en cuestión de pocos días, estábamos 10, 15, 20 personas sentadas aquí. Y el Señor nos llamó a hacer la misión a Dominicana en ese tiempo. Y ya lo teníamos previsto, porque cuando estaba la iglesia llena ya lo habíamos planeado, ya lo habíamos decidido. Y cuando la iglesia se quedó de esa forma, muchos decían: pastor, no podemos. ¿Cómo vamos a poder hacerlo con 10 hermanitos aquí? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Mejor dediquémonos a arreglar la iglesia. Y nosotros tomamos una decisión de fe en ese momento y dijimos: vamos a ser obedientes al Señor y creemos que el Señor va a ser nuestro proveedor. Y lo creímos, y lo creímos. Y nos lanzamos a hacer actividades. Y el mismo festival que vamos a hacer ahora, el primer festival Sal, Luz y Sabor Latino, ¿verdad? Lo hicimos aquí, en esa época, con 10, 15, 20 personas que habían aquí en ese tiempo. Fue todo un éxito. Fue la misión que más fondo recogimos para ir a esa misión. Recogimos como $15,000 para hacer todo lo que queríamos hacer allá. Fuimos, ¿cuántos misioneros, hermano Luis, usted se acuerda? 12 misioneros estuvimos allá en la misión, en Dominicana. Y el Señor nos bendijo. Evangelizamos a toda esa población donde estuvimos allí. Hicimos muchos proyectos. No sabemos qué pasa con los proyectos, pero sí sabemos que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Y que si la palabra de Dios fue sembrada en el corazón de esos hombres y mujeres y jóvenes y niños, cuando nosotros estuvimos allí, gloria sea al Señor. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y entonces, hermanos, el Señor es nuestro proveedor. El Señor es el que nos va a dar todo lo que necesitamos. El Señor es el que va a estar con nosotros si nosotros somos obedientes a su mandato. Ese es el mandato de la iglesia. No hay otro. El Señor dio otros mandatos, ¿verdad? Que tenemos que cumplirlos. Oren sin cesar. Escudriñen la Escritura. No dejen de reunirse. Todo eso son mandatos de Dios. No son solamente los 10 mandamientos. Todos estos también son mandamientos de Dios. Pero el mandamiento máximo, por eso le llama la gran comisión. El mandamiento máximo es esto: ir a todas las naciones y predicar el evangelio y hacer discípulos y enseñarles y bautizarlos. Y cuando hacemos eso, estamos siendo iglesia. Estamos siendo iglesia. Y yo les quiero motivar, hermanos, para que cada uno de ustedes tome muy seriamente lo que estamos haciendo. Varias cosas que les quiero recomendar. Primero, estar cubiertos con el poder de Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos poder, tenemos autoridad sobre toda potestad, sobre todo principado, sobre todo demonio. Tenemos autoridad, tenemos el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que ganó en esa cruz del Calvario. Y cuando tú te sientas desanimado, cuando te sientas confundido, cuando veas que hay división, cuando veas que hay pelea en la iglesia, piensa que no es tu hermano, piensa que no eres tú, piensas que no es el pastor, piensa que es el enemigo que está queriendo destruir y desbaratar la obra que Dios quiere hacer.
Primera cosa. Segunda cosa, involúcrate en la misión. ¿Qué pastor? Que yo no puedo ir, no importa. Si no hablas inglés, mejor es porque no vas a hacer nada allá. No, esto es una broma, hermanos. Pueden ir. Pero si no pueden ir, hay muchas otras cosas que hacer. Estamos haciendo este festival, muchísimo que hacer, mucho trabajo que hacer. 5 comisiones, tú te puedes involucrar en cada una de esas. Puedes ir a la misión, puedes aportar económicamente para la misión. Que no puedo cocinar, que no puedo cargar, que no puedo hacer esto, que no puedo hacer lo otro, pues métete la mano al bolsillo a ver qué puedes hacer, ¿verdad? Eso también es importante hacerlo. Y queremos ir y cumplir ese mandato del Señor como iglesia. Recuerden que no solamente los misioneros que van son los misioneros, todos somos misioneros, toda la iglesia es misionera y todos estamos haciendo misión, todos tenemos que participar. La cosa más importante que podemos hacer, orar por la misión. Por favor, hermanos, cada día, cada momento, oren por el festival, oren por la misión. El festival lo tenemos ya a las puertas, ¿verdad? Y todavía no tenemos dónde lo vamos a hacer, pero sabemos que el Señor nos va a mostrar, que el Señor lo va a proveer. Tenemos que definirlo en estos días, ¿verdad? Si no lo hacemos allá donde pensamos, tenemos que hacerlo aquí. Pero lo vamos a hacer, lo vamos a lograr, porque creemos que Dios está ayudándonos, que Dios está con nosotros. Y si Dios cierra una puerta, Él nos dirá por dónde ir. Y queremos estar unidos. ¿Por qué el Señor Jesús mandó a los 70 y a los 12, si ustedes se dan cuenta, de 2 en 2? ¿Por qué lo mandó de 2 en 2? ¿Por qué no dijo, mira, si de 2 en 2 van a visitar 20 ciudades, si mando de 1 en 1, ¿cuántas pueden visitar? 40, ¿no es cierto? Entonces, ¿no era mejor visitar 40 que visitar 20? Sí, a nuestros ojos es mejor, a los ojos de los hombres es mejor, pero no a los ojos de Dios. ¿Saben por qué? Porque el Señor dice, este es el pasaje que les mandé hoy en la mañana, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, no se rompe fácilmente. Ahora bien, si ustedes son curiosos aquí, ¿no es cierto? Y les gustan las matemáticas, el Señor está hablando 2, mejor son 2 que 1, si los 2 cayeren, el 1 lo levanta, si 2 duermen juntos, y todas las cosas, y luego dice 3. ¿Le falló las matemáticas al Señor? No. ¿Saben cuál es el tercero, verdad? Porque el Señor dice que en donde están 2 o más reunidos en mi nombre, yo estoy ahí con ellos. Porque el Señor dice que si 2 o más se ponen de acuerdo para pedirle algo al Señor, el Señor nos escucha y el Señor nos da lo que le pidamos. Entonces hay algo en esto. Es un sentido de unidad, un sentido de compañerismo. Aquí no podemos trabajar solos. Aquí no podemos hacer las cosas solos. Aquí nadie puede lanzarse solo y decir, yo voy a hacer esto, pastor. No, lo vamos a hacer todos juntos. Vamos a hacerlo unidos. Eso es lo que Dios quiere hacer. Lo que el enemigo quiere hacer es dividirnos. Y cuando alguien esté por ahí solito haciendo algo, vayan, únanse a él y díganle, yo te ayudo, porque solos no podemos. Cordón de 3 dobleces no se rompe.
Quiero terminar con esto. Filipenses 4, el 19 al 20 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. En la otra versión dice esto: y este mismo Dios, quien me cuida, está hablando aquí Pablo, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Las riquezas son de Él, las riquezas son de Dios. Y eso es lo que queremos hacer: tomar de esas riquezas para hacer lo que Dios nos ha pedido hacer. Yo les pido, hermanos, en el nombre del Señor, participen, no se queden sin participar. Hay muchas comisiones, ¿verdad? Cada comisión tiene su coordinador. Si todavía no estás en una, por favor, habla con nosotros y dinos en dónde puede estar, y ahí lo ponemos. Pero que todos estemos colaborando y que lo que dice el Señor se cumpla en nosotros cuando Él dice que el Señor proveerá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Eso es lo que creemos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque creemos que cada palabra tuya es verdad y que cada palabra tuya tiene autoridad, que no es una palabra nada más, que tú eres la palabra, que tú eres el verbo. La palabra eres tú, Señor Jesús, y creemos en ti. Querido amigo, queremos darte gracias por haberte tomado tu tiempo para escuchar este mensaje. El Señor Jesús dice en su palabra que Él está a la puerta de tu corazón y está llamando. Si tú escuchas el mensaje y abres la puerta de tu corazón, Él entra a tu vida. Esperamos que este mensaje haya sido ese llamado del Señor Jesús a tu vida, a tu corazón, para que tú tengas la oportunidad de conocerlo a Él y entregarle tu corazón a Él. Somos la iglesia Lluvias de Gracia en Toronto, Canadá, y esperamos que en algún día podamos contactarte y podamos conocerte también.